Es muy distinto decir que queremos Ayapel y la realidad es otra. He luchado de que Mompox y Ayapel sean declarados territorios hermanos. ¿Qué aporte le da Palotal a la historia de Ayapel? Palotal es un sitio muy significativo para los yapelenses. ¿Usted siente el apoyo o el respaldo de las administraciones municipales? Todo lo hemos hecho a través del esfuerzo propio. Sí ha faltado como un impulso. Yo mañana me muero. La historia, ¿quién la cuenta? Claro. Y ha sido duro porque sin recursos, sin apoyo, pero ahí vamos. Y en esa misma casa, ya va entre historia, hay otra historia. Vivió el protagonista en la vida real de la novela Crónica de una muerte anunciada. También tenemos el muro del segundo libanés que vino a Ayapel. Hay una historia también detrás de las campanas de la iglesia. De la noche a la mañana las campanas ya no eran las mismas. Por la temeridad de investigar, pero tenemos indicios. Bienvenidos a la disrupción educativa. Bienvenidos a Universidad Online, un universo de posibilidades con programas altamente innovadores, diseñados con metodologías que permiten simultáneamente el aprendizaje y la implementación. Estudia y capacítate en tu computador o dispositivo móvil desde cualquier lugar del mundo, a tu propio ritmo y sin importar la hora. Además, puedes graduarte con doble titulación, avalado por 2 prestigiosas universidades, Universidad Online y Florida Global University. Emprende con el máster. La voz del empresario. ¿Qué se dice, familia? Bienvenidos a La Voz del Empresario. Gracias a esas personas que se conectan a la plataforma, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ni un episodio de cada empresario, emprendedor, creador digital que estaremos pasando por esta plataforma. Como siempre, familia, invitados súper especiales. Hoy tenemos un invitado especial, es alcalde, historiador, escritor. Yo quiero que me reciban con un fuerte aplauso a Johnny de la Osa. Maestro, bienvenido. Hombre, gracias por esta invitación. Para mí, de verdad que es un orgullo estar aquí en tu canal, que es un canal que tiene gran proyección y está mostrando todo lo bello de Ayapel, de su gente, de los emprendedores. Y esto lo necesitamos todos los ayapelenses, porque es que los ayapelenses son gente buena y hay que resaltar los valores de la gente de nuestro pueblo. Primer alcalde de Ayapel, ¿qué lo motivó a usted a involucrarse en el tema de la política? Hombre, desde pequeño siempre estuve fascinado por la política. Yo recuerdo que mi padre era el tesorero del directorio liberal municipal y desde pequeño él me llevaba a las reuniones del directorio liberal y ahí me fui contagiando de ese fervor por la política y siempre me ha apasionado la política. Tal vez eso fueron las semillas que me llevó a intervenir en política desde muy joven. Fue una experiencia maravillosa ese trajinar por el campo político y más que todo desarrollarlo en un ambiente como es el ambiente de mi pueblo, después de venir de Barranquilla, donde había terminado la secundaria y había estudiado en la universidad. ¿Cómo eran esas estrategias para uno ganarse la alcaldía en ese tiempo? Bueno, las estrategias de esa época son muy diferentes a las de hoy. Antes, como era la primera alcaldía popular, la que se inauguraba en la vieja constitución de 1886, perdón, era el acercamiento permanente con la gente. Yo desde muy joven realizaba actividades deportivas y culturales y eso le permitía a uno tener contacto permanente con la ciudadanía. Además, que aproveché mucho las conexiones comerciales que mi papá para esa época tenía en el municipio. Mi papá tenía una gran red de distribuidores de comercio y eso me facilitó a mí
expandirme y lograr los propósitos de ser el primer alcalde de Ayapel y dentro de otras cosas que he sido el alcalde popular más joven que ha tenido nuestro municipio. Desde su perspectiva como exalcalde, ¿qué cree usted que necesita Ayapel para seguir creciendo? No, Ayapel necesita de todo, no, pero más que todo del concurso de los ayapelenses, despojarnos de los odios, vivir en hermandad, que las relaciones entre toda la comunidad sean unas relaciones llenas de amor, llenas de cordialidad y que miremos siempre a Ayapel como el pueblo que nosotros amamos, porque es muy distinto decir que queremos a Ayapel y la realidad es otra plasmada en la realidad, en hechos. Hay una gran diferencia. Y en eso invito a todos los ayapelenses a trabajar, a todas las clases políticas. Antes los dirigentes políticos habían divisiones, como era normal, los grupos liberales, los grupos conservadores, pero se vivía en una cordialidad. Habían como te digo, había las necesarias diferencias políticas, que se necesita la democracia, pero también había la cordialidad. Y yo creo que eso fue uno de los bastiones más importantes para que Ayapel nunca sucumbiera ante los embates de la violencia cuando en el país se mataban los liberales y conservadores en otras regiones. En Ayapel no. Y además porque en Ayapel todos éramos familia, todos éramos conocidos. Y en esa relación el que no era familia tenía algún lazo de compadrazgo, que también era una afinidad que existía y tal vez eso permitió que Ayapel durante toda su historia ha sido un pueblo pacífico con gente hermosa y gente bella. ¿Qué considera usted que fue su mayor logro durante su mandato? Hombre, uno de mis sueños siempre ha sido la cultura y siempre traté de impulsar la cultura y el deporte porque en Barranquilla me desempeñé en algunas actividades deportivas, pero como dirigente y fui cronista deportivo en Barranquilla. Yo trabajé en El Heraldo como redactor deportivo y también trabajé como comentarista deportivo de béisbol, más que todo en la emisora Onda Nueva. Y las actividades culturales, siempre me ha apasionado eso, porque considero que la cultura es la mayor expresión que puede representar a los pueblos, la que enriquece a los pueblos, la que hace vivir a los pueblos en cordialidad. Y por eso siempre he sido apasionado de esas dos vertientes de mi vida, que son la cultura, la política y ahora la historia, porque la historia es parte de nuestra cultura. Maestro, ya la otra semana se celebra el cumpleaños de Ayapel y hay muchas personas, incluyéndome a mí, que conocemos poco su historia. Cuéntenos un poco sobre la historia de Ayapel. Tengo entendido que era territorio antioqueño. Sobre la historia de Ayapel, mucho se ha dicho, inclusive en los últimos 15 años se ha venido expandiendo la noticia de una fecha supuesta de la fundación de Ayapel que se van a celebrar en estos días. Yo también tenía esa concepción errónea, pero no la que tenemos ahora, sino que sabíamos que Ayapel había sido fundado en 1535. Y aquí te quiero hacer claridad en algo. Tomamos como fundación la primera vez que un español llegó a nuestro territorio, que en este caso fue Alonso de Heredia, que llegó en nuestro territorio en 1535, no como en algunos documentos dice que fue en 1534. Entonces desde ahí tomamos que Ayapel fue fundado. Y no fue en la fecha porque los documentos que hemos encontrado, que inclusive hemos escarbado en archivos de diferentes bibliotecas, en el archivo histórico de Cartagena, inclusive en el archivo de India en España, de Sevilla, hemos encontrado unos documentos que nos dicen que Ayapel fue fundado, o el primer español que llegó fue a final del mes de octubre, posiblemente la última semana de octubre o la primera semana de noviembre, que cuando llegaron los españoles que fueron al mando de Alonso de Heredia, hermano del fundador de Cartagena, Pedro de Heredia, tuvieron que devolverse porque era una época muy lluviosa y la cantidad de lluvia de ese entonces pues crearon unas condiciones inhóspitas por las cuales los españoles tuvieron que regresarse. Pues sí, no hay una fecha. Yo lo que sí estoy de acuerdo con el historiador Luis Carlos Garnica, el profesor Garnica, es que lo que se celebra es el día de Ayapel, el día de la ayapelanidad de los ayapelenses, pero no el día de la fundación, porque no existe documento. Lo único cierto es que Ayapel y Mopov
son hijos del mismo visitante español que estuvo por primera vez en cada territorio, que fue Alonso de Heredia. Por eso he luchado de que Mompox y Ayapel sean declarados territorios hermanos, pero ha sido imposible y espero que pronto las autoridades, tanto de un lado, de un municipio con el otro, se pongan de acuerdo. Porque tanto la Academia de Historia de Mompox y el Centro de Historia de Ayapel hemos concordado en ese aspecto. Y cuando me preguntas que si fuimos parte del territorio antioqueño, yo te quiero comentar, Ayapel no fue fundado donde estamos actualmente, aquí a la orilla de la Ciénega. El español Alonso de Heredia llegó a un sitio que hoy es jurisdicción del municipio de Ituango, del departamento de Antioquia, entre dos veredas, una se llama Antadó y la otra es Suspiro, más cerca, donde se creó una colonia penal agrícola durante el gobierno del general Pedronel Ospina. Ahí estaba Ayapel. Y después eso fue parte de la provincia de Antioquia. Ayapel fue trasladado en varias ocasiones, siempre a la orilla del río San Jorge. Inclusive tenemos un documento del español Juan de Ardebol, que fue un comerciante que llegó aquí a Ayapel, que le escribió al gobernador de la provincia de Cartagena, Anastasio Cejudo, donde dice que Ayapel se estableció aquí donde estamos en este sitio en el año de 1640. Y encontramos en las investigaciones otro documento que antes de estar Ayapel aquí en 1640, Ayapel estaba ubicado en la vereda de Segeve. Nosotros pertenecimos a la provincia de Antioquia hasta 1754. Pero ¿por qué pertenecíamos a la provincia de Antioquia? Porque Ayapel, como bien te dije, estaba en lo que es hoy territorio de Ituango y la capital de la provincia de Antioquia era Santa Fe de Antioquia. Entonces, Ayapel y Santa Fe eran cerquita. Después, cuando fue trasladado hasta hoy, hasta donde estamos actualmente, pues ya la distancia era muy, muy larga y se dificultaba la comunicación con la capital de Antioquia, que era Santa Fe de Antioquia, todavía no era Medellín. Entonces, por eso, el virrey de esa época ordenó que Ayapel fuera trasladado a la provincia de Cartagena y fuimos trasladados a la provincia de Cartagena. Pero también éramos la cola de la provincia de Cartagena, por eso los ayapelenses siempre se han sentido aislados. Nos consideramos en esa época como aparte, como en un mundo extraño, como en otro territorio donde las leyes era lo que nosotros hacíamos en esa época. Y por eso Ayapel tiene una larga historia hermosa que hace 5 años, 6 años para acá fue que descubrimos eso. No hay que echarle la culpa a nadie, sino porque nos propusimos a trabajar, a indagar. Fueron años de esfuerzo, consultando investigadores, academias de historia, centros de historia, académicos reconocidos, archivos de universidades, como te dije también, al Archivo Histórico de Cartagena, donde encontramos mucha documentación, y eso nos sirve para manifestar todo esto lo que te hemos dicho, porque lo importante es sustentar lo que nosotros decimos, porque si alguien nos pregunta mañana, no, nosotros tenemos todos los documentos, amigos, y eso es lo bonito de la historia de Ayapel. Cuando uno va encontrando un documento, uno se va fascinando por la historia de Ayapel que no conocíamos. Entonces, el propósito de nosotros es transmitir todo ese conocimiento a las nuevas generaciones, a las presentes y a las futuras, para que todo el mundo sepa la riqueza hermosa que tiene Ayapel en el pasado. ¿Qué aporte le da Palotal a la historia de Ayapel? ¿Y qué piensa de las cosas con infraestructuras antiguas que aún se mantienen en pie en Palotal y no se le ha dado el valor patrimonio histórico? Hombre, ¿qué te digo? Yo creo que de lo que hemos investigado, Palotal es el corregimiento más viejo que tiene Ayapel en la actualidad. Antes era Uré, pero Uré ya después cuando Ayapel comenzó a ser dividido en otros municipios, Uré quedó perteneciendo a Montelíbano y hoy es municipio. Uré era el más representativo porque ahí se formó un palenque habitado por muchos esclavos que trajeron del África los españoles para la explotación aurífera que se desarrollaba en esa época de los años 1500 y pico, 1600. Pero después de Palotal es un sitio muy significativo para los yapelenses. Te quiero comentar que nosotros encontramos documentos en 1700 y pico donde ya se nota la existencia de Palotal. Inclusive hay un hecho muy hermoso. El cura que comenzó a construir
nuestra iglesia, que se llamaba J. Pío Miranda y Campuzano, construyó el primer camino que comunicaba la capital de la provincia de Antioquia, que era Medellín, con la capital de la provincia de Cartagena, que era Cartagena. Ese cura fue el que construyó ese camino, pero no lo construyó porque lo quiso construir, lo construyó a una invitación del nuevo reino de Granada, porque Colombia antes era el nuevo reino de Granada. Construyó eso en 4 años y el punto de conexión del interior con la costa era Palotal. Todo el ganado que se viajaba del interior hacia la costa tenía a Palotal como centro de acopio. Tú te podrás imaginar el comercio que había en Palotal en esa época. Eso más tarde permitió tener a Palotal con un auge económico grande, que inclusive cuando comenzaron a llegar los primeros libaneses a nuestro territorio, Palotal albergó a varias familias libanesas. Y de ahí su importancia. Palotal siempre ha sido un referente histórico para Yapel. En las manifestaciones arquitectónicas de Palotal hay unas cuantas casas que aún quedan, que eran la simbología de la presencia libanesa en Palotal. Acordémonos que a Yapel llegó el primer carro en 1936, creo. Ahí tengo el dato en el libro. Sí, ahorita vamos para allá. Tengo una pregunta y ese carro no llegó precisamente a Yapel. Llegó aquí en lancha, pero de aquí fue para Palotal. El carro iba para Palotal. Lo trajo un libanés que era agrónomo. Juan Gabriel Avizad fue el que trajo el primer carro a Yapel, pero lo trajo para Palotal. Ya te podrás imaginar tú la importancia. Y el segundo carro fue para Palotal, ¿entiendes? Entonces, uno de esos hechos se puede imaginar la importancia que tenía Palotal para nosotros los ayapelenses. Y así, Palotal, desafortunadamente, no le hemos dado la importancia histórica en lo que representan algunas de las viviendas que todavía se mantienen en Palotal. Tengo conocimiento que la vivienda del señor Avizad, partes de la familia ya adquirió esa vivienda, y eso es una buena noticia porque ellos seguramente van a tener eso como... Están un poco abandonadas, ¿no? Las casas. Sí, están abandonadas, van a tener eso como una reliquia, pero necesitamos el apoyo del Estado para que eso se conserve, porque esa es parte de nuestra historia. Palotal tiene muchas historias bellas, muchas historias bellas. ¿Usted siente el apoyo o el respaldo de las administraciones municipales? ¿Considera usted que le han dado importancia adecuada al legado histórico de Yapel? ¿Qué te digo? El trabajo que nosotros hacemos lo hacemos por amor a Yapel. Nosotros no pensamos cuando realizamos un trabajo si vamos a tener o no apoyo de la administración, ya sea local, departamental o nacional. Todo lo hemos hecho a través del esfuerzo propio, inclusive en el Centro de Historia, que hoy se debate en una agonía porque los esfuerzos de los que pertenecen se han agotado, pero seguimos luchando. Sí ha faltado como un impulso a la historia de Yapel, a que se divulgue, a la investigación. Esto es un esfuerzo que llevamos poco. Esto lo empezó el señor José Manuel Jiménez Solís, Jimenito, que comenzó a recopilar datos. De ahí me enamoré más de la historia de Palotal, porque yo veía que Jiménez, que era un hombre que ni siquiera había terminado la primaria, escribía y me narraba tantas historias hermosas de Yapel. Entonces él me fue incentivando y eso me enamoró de escribir, de escudriñar, y no solamente escudriñar y conocer la historia, sino de escribirla para que todos tengan acceso a ese conocimiento, porque como me decía el profesor Rodrigo Llano de la Academia Colombiana de Historia, el conocimiento hay que publicarlo, no podemos ser egoístas, y nosotros no somos egoístas. Ese es el papel que tenemos, difundir toda esa belleza de Yapel, que Yapel está lleno de tantas cosas hermosas que uno se enamora cada vez que escucha una historia de Yapel. No sé sobre si las administraciones, yo en el último año de administración de Isidro el Mono Vergara, sí recibí un apoyo, pero para difundir la historia de Yapel. O sea, yo iba a los colegios, dictaba charlas, a los visitantes, trataba de promover actividades culturales. Eso lo hicimos, pero ya fue en el rezago de su mandato, cosa que le reconozco,
porque uno tiene que demostrar lo que es. Yo no había demostrado lo que tenía y él cuando se dio cuenta pues me llamó y me dijo, Johnny, encárgate de esto y lo hice. Él le dio un reconocimiento a usted, ¿no? Sí, me dio un reconocimiento Un cuadro, ¿no? por un cuadro, por un libro que escribí que se llama Constructores de la Historia Colombiana. Eso fue una investigación que realicé durante 2 años sobre todos los historiadores de Colombia, averiguar su biografía. Y me apoyaron dos académicos en esa labor y por eso en el libro aparecen ellos como coautores, pero la investigación la realicé. Ahora pienso, entre año y medio, 2 años, publicar un libro, la biografía de los historiadores colombianos. Son 1200 biografías desde los historiadores de Colombia, de que llegaron en primer español hasta el último. Ha sido un trabajo arduo, pero eso me ha facilitado tener la relación con todos los académicos de todas las academias de historia del país, de los centros de historia, y eso me ha enriquecido. Pero es un trabajo que he indagado en la Academia Colombiana de Historia y no lo hay. Y el primer trabajo que fue Constructor de la Historia fue un indicio que me han motivado para que siga en ese trabajo y me han colaborado mucho en información, la he ido clasificando, ya la tengo ordenada, pero nos faltan todavía datos de municipios, de historiadores. Esta mañana recibí la noticia de la muerte de un historiador que no sabía que existía, así me mandaron la biografía y ahí vamos recopilando y ordenando todo eso. Sí, porque aquí están invirtiendo más que todo en las infraestructuras, el muelle, pero no invierten en el talento humano. Detrás de esa infraestructura hay una historia que contar y eso deberían también las administraciones, también tener eso en cuenta. Usted tenía una escuela de historia, ¿no? Creo que se llamaba, no sé. Usted tiene una escuela o tenía una escuela de historia, Vigías del Patrimonio. Sí, yo tengo. ¿Usted la mantiene todavía? Sí, yo la mantengo. Es un grupo que se llama Vigía del Patrimonio. En ese grupo son muchachas en la cual damos una charla sobre la historia de Ayapel. Inclusive hemos practicado en el escenario de Ayapel explicando y ellas ya han tenido prácticas con universidades que han venido explicando la historia de Ayapel. Es un trabajo arduo porque coordinar los horarios se dificulta porque ellas también tienen sus ocupaciones. Y parece que el grupo se va a engrandecer porque hay otras muchachas que se quieren vincular, hay otros docentes que se quieren vincular y ya es una satisfacción para uno que ya varios se quieran vincular a este trabajo porque yo mañana me muero o salgo aquí y me puedo morir. No lo crea Dios. Y entonces la historia, ¿quién la cuenta? Claro, eso. ¿Entiendes? Y nosotros... Y en eso es que hay que invertir también. Porque exacto, y ese es un trabajo que hacemos, las muchachas están enamoradas de Ayapel. ¿Y cómo mantiene usted esa escuela? ¿Cómo la ha mantenido económicamente? No, recursos propios. Nosotros mismos, las peladas sacan tiempo de su espacio, de vida, y nos reunimos. Y cuando nos podemos reunir todos, cuando no. Y ha sido duro, porque sin recursos, sin apoyo, pero ahí vamos. Lo importante para nosotros es Ayapel. Y nosotros nos preocupa también porque la historia de Ayapel era un pueblo muy pequeño. Ayapel se vino a engrandecer de la noche a la mañana. La historia de Ayapel está concentrada casi en 2 cuadras de la Plaza Santander hacia acá. Y hemos visto que hay edificaciones que ya se están demoliendo o se están dándole paso a demoliciones, a desfiguraciones de su representación arquitectónica. Y eso tiene un simbolismo para nosotros muy grande. Entonces, cuando vengan el turismo a conocer, porque ese es otro gancho que tiene el turismo que no hemos descubierto, la riqueza histórica. Yo le comentaba aquí a tu compañero que una vez vinieron unos pereiranos, a pasar una noche de descanso porque iban a pasear a Monpós. Y me conocieron y estuvimos narrándole toda la historia de Ayapel a partir de la Plaza Santander, de la Casa Marquera, llegamos hasta este sitio. Y cuando ellos les narré, porque yo les llevo los documentos, porque no me gusta narrar, sino convencer, de que aquí en esta esquina vivió el papá de García Márquez. ¿Pero por qué vivió el papá de García Márquez? Porque fue telegrafista en el año 1926. Y ahí nació la hermana mayor de García Márquez.
que se llamaba Carmen García Hermosilla, que ya falleció, y ahí en esa misma casa, porque la casa tenía un letrero que se llamaba Villa Marieta. ¿Pero por qué Villa Marieta? Porque ahí vivía Marieta Di Domenico. ¿Quién era ella? Hija de un italiano, Vicenzo Di Domenico, que el que trajo el cine a Colombia. Al cine a Colombia lo trajeron dos italianos, Vicenzo y Francesco Di Domenico. Los hijos de Vicenzo vivieron aquí en Ayapel. Y en esa misma casa, ya va entre historia, hay otra historia. Vivió el protagonista en la vida real de la novela Crónica de una muerte anunciada del señor Reyes Palencia. Vivió en esa casa y tuvo un negocio en esa casa. ¿Cuál es la casa? ¿La de la esquina? La casa de la esquina, sí, aquí. Imagínate tú, y los tipos, los pereiranos eran aficionados, o son aficionados, porque me imagino que todavía viven, al cine y a la literatura. Y los tipos no llegaron a Monpó, sino que duraron 3 días aquí disfrutando de Ayapel, de la historia de Ayapel. Y para mí fue placentero, de que lo que se iban a gastar en Monpó se lo gastaron aquí en hoteles, en comida, en paseo en lancha, en la Ciénega. Entonces ese es un gancho que nosotros tenemos de turismo, la historia de Ayapel. Y hay otra historia donde vivió la madre Laura, porque nosotros estamos preocupados y queremos construir los muros de la historia de Ayapel. O sea, construir un muro para que la gente sepa en cada sitio qué pasó en ese sitio, donde estuvo la madre Laura, que es la única santa que tiene Colombia hasta hoy. Y por ella se terminó de construir la iglesia de Ayapel. ¿Por qué? Porque cuando ella estuvo aquí, al regresar de su peregrinaje, le dijo al obispo, le manifestó al obispo Pedro Abraham Brochi, el obispo de Cartagena, que la iglesia de Ayapel estaba abandonada, que había que terminarla de construir. Fue cuando llegaron los sacerdotes españoles que terminaron de construir esta belleza, cuya arquitectura, cuyo rasgo arquitectónico tienen en su fachada algunas semejanzas con la Catedral de Burgos. ¿Pero por qué? Porque todos los curas que venían, los españoles, venían del seminario de Burgos. Entonces, y hay mucha historia, muchísima historia. Aquí al frente de la Ciénaga llegó el primer avión, acuatizó el hidroavión Descartes en el año de 1939. Y no lo digo yo, lo dice el mismo piloto que estuvo aquí. Entonces nosotros tenemos toda esa documentación. Yo he recopilado muchos libros desconocidos porque son libros familiares. Por ejemplo, Paseo al Pasado de Carlos Nader, escrito para la familia Nader. Ahí describe Ayapel y muchas cosas que nosotros nos conocíamos de la década del 30, de 1930, te podrás imaginar. Joseph Nader, que fue, imagínate tú, director del programa de cardiología de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos, de aquí de Ayapel. No tengo el libro de él, pero sí tengo el primer capítulo del libro, que primero fue escrito en inglés y después traducido. Y así tenemos otra serie de libros que han pasado inéditos y que me considero con la fortuna que he sido el único que se ha leído todos los libros que hablan sobre Ayapel. Y eso ya los tengo recopilados porque estoy en el proceso de construir el Museo contra el Olvido. Eso ha sido un esfuerzo dificultoso. Ya contraté a Aini Rivera, que es un historiador, que es un tipo maravilloso. Yo no sé dónde saca tanta información del archivo de Cartagena. El tipo me ha suministrado unos documentos que la gente queda con la boca abierta, los documentos de Ayapel. Imagínate tú los archivos. Entonces lo he contratado a él del propio pecunio, pero ahí vamos. Y también ya contraté el que va a hacer la traducción, porque el museo va a ser bilingüe en español y inglés. Ya también ¿Y ese museo lo van a hacer dónde? Bueno, eso sí te lo ¿Eso es un reservo. proyecto que usted tiene más a futuro? No, ya lo ¿O estoy. ya lo está? Yo estoy trabajando, inclusive ya tengo fotografía, he restaurado fotografía. Pero ¿usted tiene el proyecto listo o ya, lo piensa hacer a futuro? No, ya empecé a construirlo. ¿Dónde lo está haciendo? No, ya eso es secreto, porque ya. Después entiende, no quiero que se me dañen las cosas. La reconstrucción de fotografía, hacer restauración de fotografía. ¿Y el muro que usted dijo que piensa hacer un muro, ese muro lo piensa hacer dónde? Un muro donde está plasmado la... No, eso, por ejemplo, en la casa, en el sitio donde se alojó la madre Laura. ¿Entiendes? Ya nosotros sabemos cuál fue el sitio ahí, de aquí se alojó la madre Laura. Esta era la casa de fulano, de tal, con doña Sutana, de tal. ¿Es un muro que usted piensa hacer? Sí, que el tipo llegue y lea la historia de Ayapel. ¿Pero ese muro lo va a hacer usted o se lo van? No, hasta ahora... ¿Va a ser hasta ahora estamos construyendo la historia y después veremos
veremos quién nos ayuda a construir esos muros. También tenemos el muro del segundo libanés que vino a Yapel. El segundo, porque el primero vino, pero se regresó, pero no para el Líbano, sino que se regresó de Ayapel y murió ahogado en el río Magdalena. El primero que vino fue en 1890, él se trajo un primo, ya sabemos dónde vivió ese primo, dónde vivió Doranceo Tálvaro, un médico que era el único especialista en Colombia en Yo digo que medicina de guerra. ahí donde tienen que, si quieren trabajar sobre el turismo, por ahí es el camino del turismo, ¿no? Hombre, en la Semana Santa pasada la alcaldía hizo una actividad cultural aquí en el muelle. Vinieron mexicanos, vinieron canadienses, vinieron unos españoles que me tocó atenderlos. Y ellos, ¿qué te digo? Les fascinó fue la historia de Ayapel. Inclusive aquí estuvo una cantante famosa de España, Dalia Kay, que me tocó atenderla aquí en el muelle. Y cuando comencé a narrarle la historia de la iglesia, de los españoles, como yo era española, se fascinó. ¿Y sabe cuántos días duró Dalia Kay aquí en Ayapel? 10 días. ¿Y ellos vinieron a qué? No, vino a conocer a Ayapel por un día, por 2 días. Y duró 10 días. Entonces, 10 días de una mujer de esa aquí, pues, genera ingresos. Te voy a comentar, aquí estuvo... Y eso no lo tienen en cuenta. No, los que están trabajando. aquí estuvo un norteamericano, que ahora mismo, Tom, bueno, no me recuerdo el nombre, que vino por un día. Iba para Cartagena porque los últimos 10 días de su periplo de vacaciones por América iban a ser en Cartagena. Pero él partió de Chile en moto. Cuando iba por Caucasia, vio el mapa satelital y vio la Ciénaga y entró aquí. Y el tipo se ha quedado, los 10 días que iba a pasar en Cartagena, se lo ha quedado aquí en Ayapel. De aquí salió ya porque se iba a vencer el término de sus vacaciones. ¿Oíste? Quedó de venir el otro año con otro grupo de norteamericanos, un tipo que vive con las estrellas de Hollywood. Y aquí en Ayapel nadie sabía quién era él, ni yo. Pero un tipo muy rico y vivía sabroso, se sintió feliz porque nadie en el mundo sabía quién era él, pero nosotros sí presumíamos que era un tipo muy millonario. ¿Por qué? Porque el que vive al lado de las estrellas de Hollywood en Los Ángeles, California, tiene que ser un tipo muy adinerado. Bueno, y el tipo pasó los 10 días fascinado con la historia que le contábamos, con la ciénaga, con la arquitectura vieja, y él nos decía a nosotros, no dejen morir esto. O sea, él se fue angustiado, no dejen morir esto es lo que es lo bonito, un pueblo tranquilo, sabroso. Él salía por las calles y nadie lo molestaba. Entonces decía que eso para él era desestresante. Entonces Ayapel tiene muchas cosas que ofrecer al turismo y tenemos que aprovecharlo, pero en comunión, todos los ayapelenses que nos apropiemos de lo que tenemos. ¿Cómo es posible que los puertorriqueños que vienen, los canadienses, los mexicanos, los chilenos, que a uno le ha tocado atender, se enamoren de esto y nosotros los yapelenses apenas decimos de la boca, sí, qué bonito Ayapel, salimos a criticar? No, tenemos que buscar soluciones, siempre pensando en Ayapel, que es el pueblo que amamos. Yo nací aquí y si Dios me lo permite, aquí voy a morir. Pero voy a morir siempre hasta que Dios me tenga con energía, luchando y promulgando la historia de Ayapel, toda esa riqueza de su gente, porque no solamente es el pueblo de la gente, también tiene su riqueza, sus valores. Yo digo que aquí hace falta como la unión, no sé. Nosotros tenemos un evento con los creadores de contenido de Mangué en estos días, en este domingo. Y vamos a tener un evento aquí. Nosotros hace días hicieron un evento también en Corpo Ayapel. Nosotros lo vimos como muy vacío, como muy solo. Se van a dar cuenta que cuando uno trabaja con marketing, que trabaja con los creadores del pueblo, las cosas también, yo digo que ese es como el impulso también que necesita el turismo. Que se asocien, por ejemplo, con una agencia de marketing y con los creadores de aquí del pueblo para hacer llegar ese a varios países y a varias ciudades. Se van a dar cuenta el evento que nosotros vamos a hacer aquí. Le metimos marketing, tiene todo y tenemos todas las redes, todas las redes las tenemos explotadas. Facebook, Instagram, TikTok, por todos los lados. Yo digo que ese es como
como una unión también que deben de los emprendedores, hagan un evento, hombre, inviten también a los creadores de contenido, háganse una pauta para que el pueblo también sepa. Un evento en Corpoyapel, ¿no? ¿Cuándo fue ese domingo? El ¿Cierto? domingo, el domingo. Sí, Sábado y domingo. sábado y domingo. Bueno, el sábado no fuimos, pero el domingo sí lo vimos como solo, como vacío. Entonces también eso, también el marketing, las estrategias de los creadores, eso también funciona. Yo estuve leyendo este libro, Ayapel, Trozos de Historia, y vi unos puntos resaltables ahí que quiero que usted me hable sobre de ellos. Por ejemplo, el cura de José Pío y la casa La Perla, una reliquia arquitectónica. Hombre, el cura José Pío era un cura momposino, los papás eran españoles. Él llegó aquí en Ayapel en el año de 1828 y fue el que comenzó a construir esta hermosura de templo. Desafortunadamente, él no vio su ilusión de construir un templo hermoso, pero fue el que la empezó. Y ese mismo cura fue el que yo te dije que fue el que construyó el primer camino que unía al interior con la costa, o sea, la capital de la provincia de Antioquia, que era Medellín, con Cartagena. Ese cura, o sea, te podrás imaginar tú la capacidad de ese cura. Y hay otros detalles inéditos del cura. Ese cura fue el que logró atender aquí en Ayapel al coronel Juan María Gómez en la Guerra de los Supremos en el año de 1800. La Guerra de los Supremos fue de 1839, 1840 y 1841. Pero Juan María Gómez llegó aquí a Ayapel en 1841. Y lo que le dijo el cura al coronel, por eso se ganó la guerra. El gobierno ganó la guerra. Pero ¿quién era Juan María Gómez? El tipo que hizo posible que se reuniera Simón Bolívar con el general San Martín en Ecuador. Ese coronel estuvo aquí en Ayapel durante 10 días. Y no lo digo yo, sino que nosotros tenemos el testimonio escrito, la biografía del tipo que acompañó a ese coronel, que se llamaba Gabriel Echeverri. Pero ¿quién era Gabriel Echeverri? Era el hombre más rico de Antioquia en esa época. Ese era el cura J. Pío. Cuando tú me dices que es la perla, resulta que el cura dejó una descendencia y la casa, la perla, tú la ves que es blanca. Y es la casa más alta y más vieja que tiene Ayapel. Blanca, ¿por qué? Porque el heredero, o sea, el descendiente del cura, blanca en color, en honor a la sotana del cura. Y en las paredes vas a encontrar una simbología religiosa que son unos crimones que están en varios crimones en varias paredes. Y ese mismo crismón que está en la casa La Perla es el que aparece en el altar del Cristo de la iglesia. Tú puedes encontrar el altar, a entrar a la iglesia, en el altar abajo está el crismón. Y hay otra simbología masónica en esa misma casa. Esa casa fue el primer centro comercial que tuvo el San Jorge, porque era sitio de sala de cine. Ahí estuvo la primera panadería que tuvo Ayapel, que fue del señor Ayubi, un sirio que estuvo aquí, que fue el primer sirio, padre de los Ayubi, que es la descendencia de los Ayubi. Ese fue hotel. ¿Por qué fue hotel? Porque cuando llegaban las lanchas, la tripulación se bajaba en esa casa. Ahí había espacio para todo. Había negocios de comercio. Te podrás imaginar el primer centro comercial. Y era la casa más grande que tenía Ayapel. ¿Por qué? Porque el tipo se volvió rico. Recibió la herencia del cura, porque el cura, en contribución por construir el camino de Herradura, que se llamaba Camino Padrero, en honor al padre que construyó el camino, le dieron 10 años de concesión de explotar el camino. Por cada res que enviaban para Antioquia, le pagaban al cura medio real en oro, que era una monedita, pero todos los días llevando retos y eran 200 y 300 y durante 10 años el tipo dejó una herencia. Por eso los herederos recibieron una buena suma de dinero que le dejó él. Pero era un hombre maravilloso, de mucha virtud. Inclusive en el libro Río San Jorge, que escribió el primer francés que tuvo en este territorio, que se llama Louis Strifle, habla sobre el cura.
y lo resalta, todas las bondades, era boticario, era agricultor, era de todo, y lo resalta. Y resalta también a otro hombre que en Ayapel nunca le hemos hecho un homenaje, Rufo Urueta, que fue el primer profesor que tuvo Ayapel. Fue presidente del Estado Soberano de Bolívar, ¿te imaginas eso? Fue senador de la República, fue ministro de Educación, antes se llamaba Ministerio de Instrucción Pública, fue y rector de la Universidad de aquí, y aquí murió, aquí se casó y aquí murió, y nosotros tenemos la tumba donde está el tipo y la esposa, en esos descubrimientos. Entonces, hay muchas, no te digo que uno, cada detalle, uno se va quedando pasmado de la maravillosa riqueza histórica que tiene nuestro pueblo. Aquí hubo un aeropuerto también, ¿no? Llamado Las Damas, Empresa Colombiana de Aeródromos. aeródromo, ECA. ECA. ECA era la que administraba el aeropuerto. Ese es lo que hoy es el Aerocivil. Ellos administraban el aeropuerto. Aquí llegaba Avianca. Avianca llegaba aquí. Inclusive nosotros tenemos las promociones de Avianca. Tenemos las promociones de Avianca, pasajes turísticos a Ayapel, la promoción a nivel nacional. ¿Por qué? Sigue hablando. Porque aquí llegaba Avianca. Hoy llegaba Avianca. Y el último avión de Avianca que llegó aquí fue en el año de 1966, cuando trajo a Carlos Llera Restrepo como candidato presidencial. El último domingo del mes de enero de 1966. Bueno, vamos a hablar. Mira cómo se hacían hermosa con la luna. Manuel Jerónimo Oviedo, el Meso. Manuel Jerónimo Oviedo el Meso, yo creo que ha sido uno de los personajes más importantes y olvidados de Ayapel. Manuel Jerónimo Oviedo fue uno de los hizo parte de la fundación de la banda San Jerónimo de Ayapel. Mira la cámara, sí. Oíste. Manuel Jerónimo Oviedo hizo parte de los comuneros de Ayapel. Manuel Jerónimo Oviedo es un hombre leyenda. ¿Por qué un hombre leyenda? Porque de él se desprende el único milagro que tiene, que se dice milagro, que produjo el santo patrono Ayapel, que fue cuando lo salvó ser devorado por un caimán. Y Manuel Jerónimo Oviedo era un hombre muy respetado, un hombre que comenzó a inventar las cumbias en Ayapel. Músico, fabricaba los instrumentos con que él tocaba, los fabricaba él mismo. Era un hombre maravilloso que desafortunadamente no le hemos dado el valor y el mérito. Y por eso, amigos, yo le voy a entregar aquí mi último libro, que es una novela que se llama En Ayapel no se acaba el mundo. Esta novela tiene dos protagonistas principales, que es el cura que terminó de construir la iglesia, el padre Matías, y el otro es Manuel Jerónimo Oviedo del Meso. Eso es como un homenaje que yo le hago a ellos, porque no podemos ser nosotros los ayapelenses tan indolentes con la gente que le ha dado tanto realce a nuestro pueblo, que ha amado tanto a nuestro pueblo como ninguno. Yo le hago entrega aquí de este. Maestro, muchas gracias. Gracias por este detalle. Y este me dijo que era el último libro. ¿Cuántos libros has escrito ya? Con ese 6 libros. 6 libros. Yo tengo 2 más, pero todavía no lo he publicado. El lunes sí lo tengo listo. El otro se llama Ayapel 5 siglos de historia, que es una monografía de Ayapel. Eso sí, porque el libro cada ratico tengo que estar actualizándolo. Y este sí, una novela que inclusive estuve en Monpós averiguando detalles de unos personajes que relaciono ahí, que fueron fusilados en la época de Pablo Murillo. Entonces yo quería tener la certeza de la vida de ellos y del final que tuvieron ellos. Entonces, ¿por qué? Porque esos personajes que fueron fusilados en la época de Pablo Murillo, te podrás imaginar en 1817, por allá más aproximadamente, fueron los que incidieron para que J. Pío Miranda se volviera cura. Y la persona que quiera conseguir un librito de esto o este otro libro. De Ayapel Trozos de Historia se agotó la edición. Estamos en el proceso de sacar una nueva edición. Ya el editor que está en Bogotá, que es el escritor Albio Martínez, está en ese proceso. El otro apenas me lo entregaron hoy, ¿entiendes? Ya comenzó la distribución en Bogotá hoy, posiblemente mañana en Ayapel comience aquí la distribución, pero el grupo de muchachas
que contrató la casa editorial, comienzan, creo que pasado mañana, a proponer el libro. promocionarlo. En Medellín creo que entre 10 o 15 días comienzan a venderlo en Medellín, lo mismo que en Montería. Estoy invitado por ahí por los derechos, el vicepresidente de los derechos repográficos de autor, o sea, de los libros de los autores, a una feria del libro. Quedó en estos días de comunicar. Y ese es un homenaje que yo, todo lo que escribo sobre Ayapel. Yo no escribo de ninguna otra parte, sino de Ayapel y de su gente. Los promocionamos aquí, ¿no? Los libros para la persona que quiera. No, Sí. eso es claro, sí. Bueno, vamos a promocionarlo. ¿Qué precio tienen estos No, libros? no, yo ahí sí no, porque eso no lo manejo Eso yo. no lo maneja usted los No, precios. no, Pero no, la no. persona que le interese le puede escribir a usted para dejar un numerito suyo aquí. Ah, no, me pueden escribirme y yo los pongo en contacto Bueno. con los vendedores que ya mañana me dicen quiénes Entonces son. yo lo dejo aquí. El que quiera conseguir un libro de esto, aquí al ladito le dejo el número del maestro Johnny de la Osa. Tengo otra preguntita aquí también para hacerle sobre los puntos que recargué de aquí de este libro. Sí. El último sábado. Cuéntenos un poco de eso, de la historia del sábado. Hombre, cuando uno habla del último sábado le da a uno como tristeza y no quisiera ni hablar, porque uno pelado veía los sábados danzar aquí en la ciénaga, como chapoleteaban, cuando yo venía a desovar en la ciénaga en la época del invierno. Y eso se acabó. Habían sábados de más de 2,5 metros, inclusive nosotros tenemos el recorte periodístico del diario El Tiempo del año 1951-52, donde se pecó el segundo sábado más grande del mundo, fue aquí en Ayapel. El primero fue en México, el de mayor tamaño, y el segundo sábado más grande del mundo fue aquí en Ayapel. ¿Qué te digo? Pero eso desapareció. Entonces nosotros no queremos que en el futuro el Boca Chico lo conozcamos también por fotografía, el Bagre por fotografía. Hoy el sábado lo conocemos los ayapelenses por fotografía. Nosotros tenemos una serie de fotografías del sábado. Inclusive tenemos una fotografía en 1957 de Manolo Marchena, donde pescó un sábado. Tenemos una de Jorge Arabia, que pescó un sábado aquí en esa esquina. Tenemos esa fotografía fue a color en 1966. Y tenemos otra fotografía, inclusive un amigo en Panamá se ganó un concurso porque creía que esa fotografía no existía y yo le facilité la fotografía. Todo eso va a estar en el Museo Contra el Olvido. Entonces nosotros queremos es que nuestras futuras generaciones pues no vayan a decir cómo era el Boca Chico, cómo era el Bagre, ya hoy no se ve el cacucho. Entonces por eso es la importancia de la fotografía en la historia. Y por eso escribo ahí. Aquí estuvo el coronel Ospina Navia, que era el mayor conocedor del sábalo en Colombia, que fue el que creó el acuario del Rodadero en Santa Marta. Estuvo aquí en Ayapel estudiando el sábalo y le enseñó a los ayapelenses cómo debíamos pescar el sábalo. Y fue una experiencia linda porque él fue oficial de la Armada Nacional. Y ese personaje estuvieron aquí en Ayapel y nadie sabe que estuvo aquí en Ayapel. Bueno, ya que se avecina también la temporada taurina aquí en Ayapel, aquí hubo un toro famoso, ¿no? Que le decían alias el Puñaleta. El Puñalete, ese toro era de propiedad de don Laci del Márquez Cochero. Fue un toro que tuvo fama no solamente aquí, sino en todo el Caribe colombiano. Inclusive cuando yo escribí sobre la historia del Puñaleta, a mí varios ganaderos de Sucre, especialmente de Cincé, me llamaron por la historia de ellos porque conocieron al toro. Inclusive uno de ellos que después lo secuestró la guerrilla y lo mataron, tuvo el toro en su finca como reproductor. El toro en Turbaco, creo que en Turbaco desafortunadamente tuvieron que matarlo porque cuando lo fueron a embarcar en un camión se fracturó uno de los pies y tuvieron que sacrificarlo. Pero yo conocí a ese toro, estaba muy muchacho, pero creo que ha sido el que más fama ha tenido de los propietarios de ganadería por la región. Hay una historia también detrás de las campanas de la iglesia. Cuéntenos un poco sobre... Hombre, aquí cuando llegaron los españoles trajeron unas campanas de aleación de 3 metales, oro, cobre y hierro. Y venían con un grabado que eran de la parroquia de Ayapel. Desafortunadamente los españoles ya se fueron, ya vinieron otros sacerdotes, los criollos, y de la noche a la mañana las campanas ya no eran las mismas.
Entonces, de ahí se desprenden muchos rumores de que se hicieron las campanas. Y ahí quedamos con el rumor, porque, pues, por la temeridad, pues, de investigar, pero tenemos indicios. No podemos decir que estamos seguros dónde está una de esas campanas, pero no podemos afirmar porque son manifestaciones que hemos oído y nos tocaría ir al lugar y comprobar, pero como es tan lejos, pues, y eso concierne gastos para apenas averiguar, y si no es así, entonces perdemos el viaje. Pero, pero sí, era una campana de una sonoridad espectacular, se oía muy lejos. Y los que tocaban esas campanas tenían que hacer un curso para aprender a tocar esas campanas, porque eran 3 campanas. Los sonidos eran diferentes para matrimonio, para sepelio, para el día del patrono, para procesiones. Era una sonoridad ¿Se diferente. escuchaban aquí en el pueblo esas Oh, campanas? eso se escuchaban hasta en la lejanía del pueblo, porque muchas personas vendían el monte allá. ¿Quién murió? Que oímos un toque fúnebre. Entonces ya, sí. Bueno, ¿alguna historia, alguna anécdota que tenga usted con algún turista que quiera compartir aquí con nosotros? Bueno, yo te voy a decir, con los turistas he tenido muchas anécdotas. Yo el otro día hablaba en Semana Santa, bueno, o después de Semana Santa, hablaba con el papá de Catalina Escobar, una mujer que tiene chalet aquí alrededor, y él me impresionó al decirme que unos alemanes aquí tenían chalet, y yo no sabía, porque aquí sí supe yo que había una alemana, Gel, apellido Gel, no recuerdo ahora bien el nombre, pero me dijo que habían otros alemanes. Entonces uno queda sorprendido de de toda esa presencia europea, porque aquí vivieron italianos, aquí vive una colonia italiana y todos venían del mismo pueblo de Italia. Aquí hubo un cura italiano del mismo pueblo de los demás italianos, pero hoy no hay ninguno de ellos, ni los hijos ni los nietos viven aquí. Aquí habían judíos, polacos judíos, que yo logré conocer y charlar mucho con ellos. Aquí habían españoles, que no solamente los sacerdotes, sino españoles, y ya no hay nada de eso. Apenas tenemos el apellido Pujol, que sí era el señor Miguel Pujol, que estuvo aquí, un hombre extraordinario, de un conocimiento, de un bagaje, hablaba varios idiomas y le gustaba mucho, era muy conocedor de la historia universal. Bueno, ya para ir finalizando, ¿qué proyecto tiene usted a futuro? Me dijo que tenía el museo. ¿Tiene algún otro proyecto también a futuro? Hombre, yo quisiera seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo, ¿entiendes? Y tengo más o menos definido qué es lo que voy a escribir. Inclusive tengo otro libro, lo tengo hasta en borrador, pero lo he dejado abandonado, sobre historia de Ayapel. Pero yo también quiero dedicarle tiempo a mis nietos, que los abandono, y dedicarle a enseñarles a ellos lo que uno sabe, y porque quiero dedicarle más tiempo a la familia, porque a veces la familia le reclama a uno, ajá, te está gastando lo poco que tiene en historia y en esa caja, ¿y nosotros qué? Y con razón, pero a veces me comprenden que esa es mi pasión, que ese es mi hobby. Yo lo único que me voy a llevar es dejar poco, lo único que voy a dejar a mi familia y al pueblo son un poco de libros estos que estoy escribiendo. Historia buena que hay detrás Sí. de esos libros. No, y ojalá que las administraciones también le aporten, lo vean y también le ayuden. Que están trabajando, como le digo, están trabajando solamente con las infraestructuras, no apoyan al talento humano detrás de las historias. Y eso sería bueno también, que usted No, consiguiera ese apoyo también. no, y Ayapel tiene mucha gente valiosa. Uno ha conocido gente jóvenes que tienen mucho talento. Por ejemplo, lo que tú haces es algo que Ayapel necesita, porque lo que tú haces estás difundiendo el conocimiento de Ayapel. Y yo sé que Ayapel va a tomar un impulso con las actividades que ustedes están realizando, que comenzaron a realizar y que están trabajando con las uñas. Pero yo soy optimista por lo que están haciendo. Y hay mucha gente desconocida en los barrios que tienen mucho talento para muchas cosas, pero no le damos oportunidad. Yo le digo a esos jóvenes que no desfallezcan, que ellos son grandes, que Ayapel los necesita, que su familia los necesita, que Colombia los necesitamos, porque un país lleno de tanta violencia necesitamos gente creativa que haga cosas bonitas por Ayapel. Y yo estoy contento porque sé que ustedes van a impulsar a Ayapel. Nos faltan muchas cosas, pero es que
Todo es un proceso. Todo un proceso y todos los comienzos son difíciles. Nada es fácil en la vida, nada es fácil. Entonces, llamar a los yapelenses que dejemos los resquemores por un lado y trabajemos por Ayapel. Claro, eso es lo Cada cual puede hacerlo que trabajemos unidos, claro, la unión. Exacto, y cada Y cual enfocar un solo camino. cada cual lo puede hacer desde lo que sabe. Nosotros tenemos ayapelenses a nivel nacional destacados, Farid Chernes, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, el único costeño que está, para nosotros es un orgullo. Y tenemos una cantidad de profesionales en medicina, especialistas, de ingenieros, de abogados, exitosos, funcionarios, pero no los conocemos. Pero donde van, sé que sienten el amor por Ayapel. Y eso es lo que me llena de emoción. Bueno, vamos a despedir aquí a maestro Johnny de la Osa. Un aplauso. Hombre, Maestro, gracias, amigo. muchas gracias por compartir esta inspiradora historia con nosotros, aquí en la plataforma, los oyentes. Yo sé que esa historia les va a servir de mucho a ellos, personas que no conocían un relato un poco de aquí, de nuestro municipio. Muchas gracias a ti, de verdad que ha sido un espacio que yo nunca me imaginé que podía hablar tanto. Y es que cuando uno habla de Ayapel se enamora y no quisiera ni dejar de hablar de Ayapel. Y donde voy, ahora que estuve en Santa Marta en un encuentro nacional sobre el agua como bien común, hablaba era de Ayapel. A mí me tocó exponer en la Quinta de San Pedro Alejandrino sobre la ciénaga, la tristeza de mis aguas, llamé la exposición, porque es de la ciénaga de Ayapel. El tesoro que tenemos los ayapelenses más grande de la ciénaga, porque esa ha sido la vida de nosotros. Eso nos sirvió como fuente de comunicación, de civilización, de cultura. Después vino la iglesia, por ahí entró todo. Bueno, familia, muchas gracias. Las personas que llegaron hasta aquí, hasta el final, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Maestro, gracias por compartir un poco de su historia aquí en la plataforma de La Voz del Empresario. ¿Algunas palabras para decirle a los oyentes? No, que La Voz del Empresario me ha sorprendido porque ya yo había visto algunos programas anteriores y pues me enaltece lo que ustedes están haciendo y le deseo todo el éxito y en lo que yo pueda colaborar. Y creo que lo voy a necesitar más adelante porque nosotros necesitamos difundir todas las cosas bonitas de Ayapel. Aquí, con el favor de Dios, nosotros estamos trabajando para eso también. Para el turismo, para todo, para... Cuando vaya a inaugurar su museo, nos invita. No, y lo más hermoso es que son personas jóvenes que se están embarcando en este proceso. ¿Entiendes? Y ojalá Dios quiera que le dé siempre la energía, se mantenga y lo apoyemos. Cuando yo digo lo apoyemos, me refiero a que todos nosotros debemos apoyarlo a ustedes. Bueno, esto ha sido todo, familia. Gracias por darle like a esta entrevista, denle en suscribir, comenten. Y nos vemos para el próximo episodio. Chao, chao. Emprende con el máster. La voz del empresario.